No me parece que el psicoanálisis sea difícil de explicar o que los conceptos no se entiendan. Me parece justamente que el psicoanálisis atraviesa toda la experiencia de la vida del hombre. Entonces se debería entender más que fácil y se explica bien. El problema justamente es ese, es que hay muchos psicoanalistas que están en una onanista, por decirlo en francés, y que se le hacen complicada a la gente. Quizás porque el único mundo que tienen es ese. La gran diferencia me parece que la hace la relación del psicoanalista con el arte. O sea, si el psicoanalista no entiende que el arte es parte de su formación, va mal. Por ejemplo, vos podés explicar todos los conceptos del psicoanálisis desde la cultura pop, si querés. Si realmente vos querés que la gente lo entienda, lo podés hacer. Por ejemplo, castración, ¿no? Mucha gente abre así los ojos y dice, ¿qué está hablando? Está este anime, por ejemplo, Full Metal Alchemist, donde el pibito es una especie de transmutación con la alquimia para revivir al hermano o algo así, le termina saliendo medio para el tuje. Y el hermano como que vuelve, pero convertido en un robot, digamos, no es el hermano del todo. Bueno, y ahí vos podés ver primero que todo deseo tiene un precio a pagar y que todo tiene un precio a pagar. Que no hay satisfacción total, que todo acto implica una renuncia, qué sé yo, que intentar evitar la pérdida te deja marcas. Entonces, si vos lo podés explicar desde un anime, ¿cómo no lo vas a poder explicar? Podés explicar el deseo lacaniano, si querés, por ejemplo, con Dragon Ball, cuando juntan las 7 esferas y le piden el deseo. Bueno, imagínate si Shenlong hubiese sido un dragón lacaniano, te dice, no, pero lo que vos estás deseando, si yo te lo cumplo, después vas a desear otra cosa, porque el deseo se desplaza. Y mirá que estoy dando ejemplos de anime, no es que estoy hablando de la diferencia entre reminiscencia y recuerdo para explicar el sistema de memoria de Freud con el personaje de Borges que lo recordaba todo. Otro tema que también hace ruido, el tema de la sexualidad infantil en Freud, lo puedes explicar también desde Dragon Ball. Dragon Ball es un anime para su época súper sexualizado. Vos podés ver cómo personajes como Roshi, Ulon o Yamcha tienen manifestaciones libidinales frente al cuerpo de las mujeres. Y en esa primera serie de Dragon Ball también está el personaje de Krillin y Goku, pero vamos a tomar el de Krillin porque Goku es otro tema. Krillin estaba como en una edad, en una etapa del desarrollo, digamos, en la que ya había pasado como el sepultamiento del complejo de Edipo, por lo cual ya se habían levantado esos diques pulsionales, ¿no? La vergüenza, el asco, esto que hacen los nenes cuando le preguntas tipo, ¿y te gusta alguna compañerita, qué sé yo? Y si el nene tiene más o menos 7 8 9 años, te dice, ay no, qué asco, tipo, es una nena, o si es una nena, te dice, ay, es un nene. Y que a la vez esos diques pulsionales, dice Freud, es lo que hace al niño asequible a la educación. Bueno, justamente ahí Krillin está yendo a entrenar y está tratando de aprender un montón de cosas con el maestro Roshi. Pero todo el tiempo le dice a Roshi, che, maestro, afloje un poco, maestro, ¿no? Como si fuese el personaje de Olmedo. Pajín no puede ser tan pajín. Es decir, lo que dice Freud básicamente es que hay una vida sexual que nada tiene que ver con el coito o el deseo romántico o el acto reproductorio. Si hay una diferencia entre sexualidad y genitalidad o sexo. Que básicamente hay algo muy parecido a la sexualidad en toda búsqueda de placer corporal, digamos. Y que esto, dice Freud, se ve en las etapas del desarrollo. El placer por el chupeteo en la fase oral, el placer por el control de los esfínteres en la fase anal, el interés por los genitales en la fase fálica y así. Y ahora sí vamos a Goku, porque hay una escena en la que él está arriba de la nube voladora por primera vez con otro personaje, porque recuerden que la nube voladora era un artefacto mágico en el que solamente se podían subir personas de alma buena, digamos, puras. Y se sube la hija de Mr. Satan, que es la que después va a ser la madre de los hijos de Goku. Y ahí en un momento Goku como que mira por abajo de la pollera del personaje este, no me acuerdo cómo se llama, y se da cuenta de que no tiene la pichula. Bueno, esto es psicoanálisis freudiano puro, es el descubrimiento del niño de que el otro no tiene lo que yo tengo. Y que también ese placer exploratorio no sigue las reglas morales adultas. Y ahora paréntesis para los que les interesa Dragon Ball, a los que no pueden saltear esta parte. A mí sí me pareció muy interesante como el personaje Goku en un anime donde la sexualidad está todo el tiempo. Goku de un día para el otro se vuelve adolescente, no pasa nada con la adolescencia de Goku en términos de lo que es un adolescente. Y después tiene hijos, listo. Es como que la sexualidad de Goku no existe. Ahí justamente está la diferencia freudiana entre sexualidad y sexo. En Goku, Goku es un personaje asexuado, pero que se reproduce. Y ya que hablamos de Vegeta, el príncipe de los Saiyajins, seguimos con el Super Yo. Vegeta es un personaje que nunca está satisfecho con su nivel, que tiene claramente muchas exigencias, que nunca disfruta sus logros, lo vive siempre como insuficiente, excepto cuando él está por encima de todos, que es muy pocas veces. Entonces ese Super Yo no solo le prohíbe disfrutar de sus logros y sus méritos, sino que también lo empuja, le exige a rendir más. Ahí también podemos hablar de la envidia, lo que le pasa con Goku,
No es tanto la envidia de lo fuerte que se pone Goku, sino cómo Goku, que es de clase baja, puede y yo no. Como así el deseo en Dragon Ball no es lo mismo que el deseo en Full Metal Alchemist. El deseo en Dragon Ball es un deseo infinito y el deseo en Full Metal Alchemist es limitado. Siempre pensando el deseo en contraposición con la pérdida. En Dragon Ball la muerte es reversible y la fantasía es expansiva. Y en Full Metal Alchemist la muerte es irreversible y la pérdida es real. En Dragon Ball con las esferas del dragón el deseo es un deseo sin fin, en términos lacanianos el deseo siempre se desplaza, y en Full Metal Alchemist el deseo está atravesado por la pérdida. Y podemos pensar lo real de la pérdida para jugar a cuál de estas tres películas es más o menos real. Si yo les digo Jurassic Park, El Rey León y Titanic, alguien podría decir la menos real es El Rey León porque es de dibujitos, porque los animales hablan. Después alguien también podría decir Titanic es medio fantasiosa, en sus ideales románticos, así que la pongo en segundo puesto. Y en tercer puesto, alguien también podría decir Jurassic Park es científicamente posible en algún momento, en algún futuro, con el avance de la ciencia. Pero para el psicoanálisis, como la pérdida tiene una importancia real, la más fantasiosa de todas es Jurassic Park. ¿Por qué? Porque es un mundo indiferente a la muerte. Si ustedes ven las películas de Jurassic Park, yo me vi la última ayer, a mí me gustan mucho, y caí en la cuenta de que van cayendo los muñecos uno atrás del otro. Y no pasa nada. Y algo muy loco que pasa en Jurassic Park es que el dolor de la pérdida es frente al dinosaurio hecho en 3D. No es por las personas. Es como si fuese una metáfora psicoanalítica del equilibrio natural en la pérdida. Toda pérdida es por una ganancia. Como la ganancia es haber traído de vuelta a los dinosaurios, la pérdida es que todas las personas caen como moscas. En El Rey León, la pérdida, la muertura, la identidad de Simba cambia la posición subjetiva de un personaje. Y la película comienza recién ahí. Y Titanic, como la vida misma, que todos sabemos dónde vamos a terminar, es ese lugar donde vamos a terminar que organiza todo el relato. Es decir, ese registro simbólico de la pérdida es lo que habilita a la romantización total y absoluta. Yendo a Game of Thrones, que alguien podría decir es una serie fantasiosa porque hay magia, hay dragones, y yo no le voy a decir que no porque me encantan los dragones. Ahí lo que pasa es que la amenaza de muerte en un mundo medieval es algo cotidiano. Entonces es lo que le da al espectador de Game of Thrones la sensación de, che, esto no es una boludez. Porque si les agarran fiebre se mueren, porque si se les meten en un espadazo y se infecta se mueren. Por más que seas el héroe, el Goku de la primera temporada, que era Ned, si vos le querés hacer una cama al rey, que encima es adolescente y es producto del incesto, te van a cortar la cabeza. Enfrente de tu hija, Sansa podría verse como Simba. Hay algo de Simba ahí, hay algo del Rey León ahí. Hay como una pérdida en el espectador en Game of Thrones. No es fácil ser fanático de Game of Thrones. Entonces esto que causa en el espectador hace que también que el deseo se intensifique. Porque vos querías que a Joffrey lo hagan cagar, querías que a Ramsay lo hagan cagar. Y vos fíjate que no así con Cersei y Jaime. ¿Y por qué? Por la ambigüedad. No es lo mismo el villano puro, del contenido típico infantil, donde el contraste entre héroe y villano es muy claro, que el villano que se hace para un público más adulto, donde hay una ambigüedad porque se lo presenta al villano como sujeto de deseo. Entonces uno puede empatizar desde, y bueno, al final ese tipo está haciendo un poco lo que quiere, lo que siente, está persiguiendo algo que desea. Hay dos animes muy buenos para explicar la subjetividad y esto de la ambigüedad del villano. Y que justamente son de los primeros animes que se los empezó a considerar como anime para adultos. Uno es Death Note y el otro es Attack on Titan. En esos animes los villanos arrancan como un arquetipo del héroe. Pero cuando aparece el deseo en el héroe, aparece la subjetividad. Hay un momento donde los personajes de Eren en Attack on Titan y Light en Death Note se dividen entre el ideal y el deseo. Es decir, dejan de ser un objeto. En caso del héroe, el objeto es todo lo que está bien, el ideal. En el caso del villano es todo lo que está mal, el deseo, lo prohibido, etc. Y pasan a ser lo que se dice desde Lacan un sujeto barrado, es decir, un sujeto atravesado a la mitad. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la pérdida en todas estas series y películas de la cultura pop que estuvimos hablando? En Dragon Ball se suspende, en Full Metal se vuelve ley, en El Rey León estructura la identidad de Simba y en Jurassic Park la naturaliza dentro de un mundo con un nuevo equilibrio de la pérdida. La pérdida es por los dinosaurios 3D y no por todas las personas que se comen esos dinosaurios 3D.